Continuamos aquí en Para Toda Mujer y lo habíamos prometido, estamos con el doctor Néstor Bauzón. Él es del programa Sangre Segura, el programa provincial Sangre Segura. Doc, un placer tenerte aquí en el programa, muchas gracias. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia, muchas gracias por invitarme. No, y mañana es el Día Nacional. Mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre. Bien. Este año le salió sorteada la sede en Ruanda. Mira vos. Sí, en Kigali, en la capital de Ruanda, así que, bueno, el logo es Sangre Segura para Todos. Bien. Si bien en el año 2005 se creó un consenso con todos los ministros de salud, prácticamente de todo el mundo, de contar con la sangre segura en todos lados, y se largó la campaña. Sí. Y hay algunos países que todavía, a pesar de que tienen un programa, no han llegado a todas partes del país con la misma calidad de sangre para todos. Bien. Doc, y aquí en Santiago, ¿la gente dona sangre, no dona sangre? Porque por ahí pasa, ¿no? Me parece. Un familiar, algún amigo está enfermo, entonces vamos a reponer la sangre en el banco de sangre. Bueno, pero no tenemos la voluntad de decir, vamos a donar para salvar la vida de una persona. Bueno, hay dos tipos de donantes, no puede ser de diferente calidad ni nada. Son unos de los dirigidos, que serían en este caso los que vos puedes mandar para un familiar, y esos se llaman donantes dirigidos. Bien. Que a veces van por compromiso, no porque realmente... ¿Podés donar sangre? Sí, bueno, claro. Y los otros son los donantes voluntarios, que son donantes, como bien dice la palabra, voluntarios, no remunerados, y lo ideal que sean habituales, que significa que uno va a dar con una secuencia de la que él quiera o de la promoción que se hacen en distintos lugares, aparecen los donantes voluntarios, donde se hacen las colectas, las colectas pueden ser en lugares específicamente como hospitales, bancos que se provinciales suele hacer aquí en la provincia, se hacen. Exactamente, y las colectas externas, que son en distintos lugares de la provincia, o en distintos lugares de la plaza, o en empresas, o en asociaciones, o en iglesias, etc. Bien. En realidad tenemos que seguir con la insistencia de la educación del donante voluntario, porque países que ya tienen esto implementado desde hace muchos años, el 100% son donantes voluntarios. Con respecto a lo que hablábamos de la visión mundial de la sangre segura para todos, se ha puesto como meta la OMS en el 2020 lograr de que en todos lados sea la misma trazabilidad del producto sanguíneo, porque nos hace falta para todo, para los partos, para la cirugía, para las quimioterapias, para etcétera, accidentados, etcétera. Entonces, a veces no llegamos a tener la cantidad necesaria de hemocomponentes. Te hablo de hemocomponentes porque todo el mundo piensa en la sangre como un líquido rojo, y en realidad está formado por partes celulares y no celulares. Bueno, no importa la parte técnica, digamos, hay glóbulos rojos, plaquetas, plasma, crioprecipitado, factor 8, etc. Todo eso se saca de una unidad de sangre. Entonces, el tema de la educación continua se hace a través de promociones. Esas promociones, en este caso ayudada por tu programa, por ejemplo, para la concientización de los donantes, que por motus propios aparezcan en los servicios o en los hospitales o donde sea que pueden donar sangre. No solamente eso, sino que puede ser una doble donación. En la provincia empezamos hace muchos años y en la ¿Doble donación? ¿Cómo es doble donación? Doble donación, te explico por qué. Porque también nosotros empezamos en la parte privada y en la parte pública de hace poco con los donantes de célula progenitora hematopoyética, o sea, todos los posibles trasplantes para médula ósea. Bien. Y estamos trabajando con el INCUCAI también para eso. Entonces, cuando va un donante de sangre, le ofrecemos si puede ser donante también de médula. Bien. Y tenemos varios casos de donantes que han salvado vidas en otras partes del mundo y en chicos sobre todo que necesitan del trasplante o en personas que están con alguna patología. Entonces, el donante voluntario tiene que ser
voluntario, no remunerado Bien. y habitual. Es Perfecto. importante habitual para que no se corte, digamos, la cantidad de donantes habituales a un centro Bien. o a la ¿Y cada cuánto se puede donar sangre? Se puede donar, los hombres pueden donar hasta 4 veces por año Sí. y las mujeres hasta 2. Bien. Entonces, por supuesto que uno se presenta voluntariamente, después tiene que pasar todo un interrogatorio, Sí. que es lógico que se hace, y una vez que vos entendiste el interrogatorio, pasás a toda la parte, digamos, netamente técnica, que es presión, hematocrito o hemoglobina, para ver si está en condiciones de peso, etcétera, y si está en condiciones de dar sangre, pasás a dar sangre. Y esa sangre se hacen unos análisis que son de rutina para todos. Por suerte, en nuestro país, a partir del año 2002, que empezó el Plan Nacional de Sangre, casi todas las provincias tenemos una misma calidad, una trazabilidad del producto. Bien. Y la llegada a los lugares que realmente necesitaban, Tal que cual. antes no había. Bien. Eso es muy importante. Nosotros tenemos un centro acá en provincial que es modelo en el NOA, digamos. Hicimos nota, creo que hace 2 Sí, o 3 años hicimos. que fuimos hasta el centro y la verdad Hicimos que... el centro, sí, es muy bueno, Sí. está bien equipado, funciona bien, pero seguimos con la falta de sangre. Entonces, te agradezco esta invitación para que el público televidente se haga consciente de la necesidad del donante voluntario. Bien. Tenemos una preguntita, la vamos a responder después de la nota que vamos a presentar. Aprovechen Perfecto. también para escribirnos a través del Facebook. Ya contestamos después de esta nota a nuestro televidente. Vamos a presentar ahora a nuestra kinesióloga, ella es Cecilia Neme, que nos va a hablar acerca de qué pasa cuando nos diagnostican lo que es la lumbalgia. Vamos a escuchar. De repente nos detectan una lumbalgia crónica. ¿Qué tipo de ejercicio, qué se puede hacer con respecto a esto? Hola, buenas tardes, Susi. La lumbalgia crónica, antes de hablar de lumbalgia crónica, vamos a la lumbalgia aguda, que es cuando comienza el dolor. Puede comenzar por muchas causas. Yo en este momento estoy viendo muchas lumbalgias por el tipo de trabajo que tienen los pacientes, o porque están sentados muchas horas, o porque están haciendo una actividad física con un sobrepeso bastante grande, entonces le largan todo ese peso a la columna y también provoca un tipo de lumbalgia. Y lo conveniente para ellos es comenzar primero que nada ir al traumatólogo. Como yo siempre te digo, como primera medida ir al médico especialista, que a partir de ahí le pida los estudios y en base a eso seguramente le va a dar lo que es fisioterapia y kinesiología, que después lo va a complementar con el gimnasio. Entonces nosotros, ¿qué hace? Viene el paciente con su diagnóstico y por lo general comenzamos a trabajar con lo que es fisioterapia, o sea, con los agentes físicos, con magneto o infrarrojo, lo que es la masoterapia, que es el trabajo con las manos, y a medida que le va calmando el dolor, vamos con unos ejercicios de estiramiento o de elongación, que los hacemos nosotros los profesionales y les enseñamos a ellos para que hagan en sus casas. Bien. Y después fortalecer toda la zona, tanto muscular, de la zona del abdomen como de la parte lumbar, que lo puede hacer en un gimnasio siempre y cuando supervisado por un preparador físico que no busque atletas en ellos, sino que los haga fortalecer en tanto y en cuanto les permita hacer su actividad física o laboral bien. Bien. ¿Y algo para prevenir, digamos, este tipo de patología, para que no te agarren esos dolores intensos y demás? Una persona que está mucho tiempo sentada, por ejemplo, frente a una computadora o en un escritorio, el tema de los albañiles, ¿hay alguna forma de prevenirla? Sí, por ejemplo, más que prevenir, yo les digo que si están muchos tiempos sentados ante un escritorio, ante una computadora, antes que nada traten de pararse cada hora y media, cada 2 horas, caminar, estirar un poquito, elongar. Entonces, y después recién no estar las 8 horas seguidas. Entonces le das un poco de descanso a la columna. En el caso de la gente que trabaja en la construcción, o inclusive para nosotros mismos, cuando nos agachamos a levantar algunas cosas, que muchas veces viene el dolor lumbar por ese tema, sí, siempre flexionando las rodillas, nunca con las piernas extendidas, agacharnos para levantar las cosas, sino flexionando las rodillas y levantando el objeto. Y para la construcción, obviamente,
hacer ese ejercicio, más algunas fajas laborales que vienen, que sería obligatorio que ellos las tengan, ¿no? Bien, perfecto. En lo que es en la parte de higiene, tienen que exigirle de usar esas fajas. Muchas gracias a Cecilia Neve, le mandamos un beso grande a nuestra querida kinesióloga. Estaba ella con todos los consejos. Doc, tenemos una pregunta. Silvina Silverman nos pregunta si una persona que tiene tatuajes puede donar sangre. Sí, puede donar sangre siempre y cuando haya pasado un determinado tiempo del tatuaje, del último tatuaje que se hizo. Generalmente bien, son aproximadamente 12 meses, un año. Un año. Después de un año, entonces, Silvina, se puede donar sangre. Ahí está la respuesta para ella. Y también Cari Cortés nos pregunta, ¿qué es recomendable consumir después de donar sangre? Porque uno por ahí piensa que queda todo, que se está por morir prácticamente. No pasa nada, no hay debilidad, no perdes peso ni ganas peso. Bien. Lo que es recomendable es ir con un desayuno, no en ayuno completo, de líquido, de abundante líquido, pre y post donación. Bien. O sea, restituir el volumen. Los glóbulos rojos se regeneran si hay hierro en el organismo, la médula solo trabaja, no hay que decirle nada ni tomar nada. Directamente solo. Claro, bien, y hay que sacar el tema de que engorda, de que no tenés fuerza, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Qué cantidad de sangre te sacan para la donación? En realidad por cada bolsa son alrededor de 420 centímetros cúbicos que sale. Bien. Sí, de sangre. Y hay un anticoagulante que es el que deja que la sangre, digamos, permanezca en forma líquida y los conservantes que tiene para que se mantenga a través de un determinado periodo de tiempo. Bien. Doc, ¿y cuáles son los requisitos de repente? Bueno, sabemos que si tenés tatuaje tenés que esperar un año. Claro. ¿Qué otros requisitos? Primero es la edad, entre 18 y 65 años. Bien. Que tiene que pesar más de 50 kilos. Bien. No tienen que tener ningún tipo de enfermedad, tienen que considerarse sanos. Después hay un interrogatorio dentro de las preguntas que se le hacen, que son preguntas formuladas por normativas. Sí. Que están dentro de la General Ley de grupo de riesgo, pero son muy particulares y se le hace directamente al donante. Bien. Tienen que haber estado vacunados según qué vacuna se ponga en determinado tiempo, tiene que pasar también. Si ha estado en una cirugía también tiene que pasar un determinado tiempo, que es prácticamente entre 6 meses y un año, depende de la cirugía si mayor o menor. No tiene que haber estado en un lugar de riesgo para algún tipo de enfermedades infectocontagiosas o sexuales. Bien. Bueno, tiene que considerarse sano. Bien. ¿No es cierto? Sí o sí considerarse sano. Claro. Después, en la donación, después del interrogatorio, se le toman todos los signos clínicos, temperatura, presión, hemoglobina, o sea que en ese sentido que se quede tranquilo. Y lo importante, Doc, es decir, de repente, si yo paso por alguna necesidad o algún familiar de donar sangre, que uno tome conciencia y pueda promocionar esto, de decir, bueno, vamos a ponernos las pilas y vamos a donar sangre. Cada vez que uno realiza una transfusión de sangre, hay algunas que son, digamos, sin urgencia. Las que son con urgencia nos entra la desesperación porque si lleva mucha sangre el paciente, nos quedamos sin abastecimiento de sangre y hace falta donante. Entonces, hay veces que el paciente está acompañado por un montón de gente, familiares o amigos, y en el momento de, vos decís, tienen que conseguir donante, hacer un poco... No queda ningún familiar, no queda ningún amigo. No queda nadie, y entonces, justamente por lo que decíamos antes, porque parece que les va a traer algún problema la donación y en realidad, si está bien hecha la donación de sangre, bien analizado todo, no hay ningún problema. Bien. El tema es crear la conciencia para la donación voluntaria. Bien. Porque lo ideal que un donante que se considera voluntario y habitual, voluntario y habitual, se va a cuidar un poco más de algún tipo de enfermedad o algún tipo de contagio que otro que se sabe que es, digamos, ocasional o dirigido. Ni hablemos de lo remunerado. Eso está mal visto, está prohibido por ley. Entonces, lo que hay que crear en realidad es aquel que sale
un problema, de una hemorragia o de una necesidad de algún hemocomponente, sea el propio promotor dentro del grupo familiar. Tal cual. Por eso nosotros habíamos empezado a dar en las escuelas, porque los chicos iban con la inquietud a la casa, transmitían a los padres a veces tomaban conciencia de la necesidad. Bien. Es un placer tenerlo acá en el programa, doctor. Gracias Muchísimas gracias. Te agradezco mucho porque esto sirve a la promoción y, digamos, a la concientización del donante voluntario. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias. Y ahora hacemos ya el último bloque, se nos pasa volando, por Dios. En un ratito ya está con nosotros la profesora María Jiménez para hablar sobre lo que es la ley de cardiopatía congénita. En un ratito se quedan ahí.